Hola, ¿cómo están? Muy buena tarde. Bienvenidos, bienvenidas a este su programa de Descubriéndonos. Me da mucho gusto saludarles. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy bien y muy contento del tema que vamos a discutir el día de hoy. ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Qué tal? Muy bien, Luz. Saludos a todos. Qué bueno. Pues qué bueno que estás contento, José. Es un tema interesante, sobre todo porque pues lo tenemos aquí al frente en estos días, el 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer y es un día interesante porque a mí particularmente me genera, pues no sé qué decir, es como extraño que de pronto todo el mundo te empieza a mandar felicitaciones porque eres mujer, como si se tratara de algo que estuviera rodeado de festejo. Y me parece que el hecho de que exista un Día Internacional de la Mujer tiene más que ver con otra serie de elementos, tiene que ver con una serie de circunstancias en las cuales las mujeres, pues, han, y lo digo por lo de antes, tenido que levantar la mano para caminar un camino distinto al que en otros momentos históricos se han tenido que venir enfrentando por una serie de situaciones. Y me parece que a veces pasa el tiempo y entonces este tipo de cosas se van perdiendo absolutamente y entonces se trivializan y entonces queda algo ahí ya nada más como si fuera un tema de un día X, ¿no? Como si estuvieran festejando el Día del Amor y la Amistad y entonces hubiera que regalar chocolates. Y bueno, creo que es bastante más complejo y por eso es que lo traemos el día de hoy. ¿Qué piensas tú, José? Pues mira, o sea, si hicimos un análisis de las grandes revoluciones que comenzaron desde el siglo XIX hasta ahora, el socialismo y todo ese tipo de cosas, pues si vemos, por ejemplo, la Unión Soviética desapareció, todo el sistema socialista en diferentes países se ha disuelto. Se conserva de alguna forma en China, donde ya hay un modelo híbrido para que haya posibilidad de capital privado. Lo mismo que sucede en Cuba. La única revolución que desde el movimiento sufragista de las mujeres del siglo XIX se ha ido consolidando y posicionando y ganando territorio es el movimiento feminista. El movimiento feminista, cuando, digamos, en el siglo XIX, las mujeres no tenían derecho ni siquiera de heredar. Heredaban los hijos varones. Las mujeres, desde luego, no tienen derecho a votar. Desde luego, no había nada que pudiera proteger a las mujeres, por ejemplo, en el sistema laboral. O sea, si una mujer, y incluso el famoso concepto de doble explotación de Marcuse, se puede entender claramente cuando pensamos en mujeres, porque la mujer trabajaba, era explotada y llegaba a su casa y era explotada porque tenía que hacer toda la serie de cosas que lavar, planchar, hacer la comida, todo este tipo de cosas. Entonces Marcuse hablaba de la doble explotación en ese sentido. Entonces, me parece que efectivamente poner a la luz una fecha habla de que, bueno, finalmente se quiere observar algo que ha sido injusto, ¿no? A lo largo de la historia. E incluso esta parte de la estigmatización, ¿no? Hace poco, felizmente, ya los huracanes ya pueden tener nombres de hombre, ¿no? Pero antes este sentido de lo intempestivo, de la donna móvil cual piuma al vento, la mujer es voluble como pluma al viento, era como ese estigma que no nos ayudaba a entender cómo una mujer como Margaret Thatcher se hizo primera ministro de uno de los países más importantes del mundo. Entonces, y si vemos todo cómo se han colocado muchas mujeres como dirigentes de sus países, empezamos a darnos cuenta de eso, ¿no? De cómo finalmente esta idea de, de que sí ha habido una posición falocéntrica, machista, discriminatoria, misógina, o sea, indiscutiblemente. Entonces, que esta lucha que se ha emprendido desde el siglo XIX para que las mujeres vayan ganando algún espacio, que vayan ganando una serie de territorios y demás, pues desde luego que no solo es legítimo, sino necesario, porque también es paradójico donde estos machos son educados por mujeres, por mamás, que hacen que los niños sean machos. En un proyecto en Nueva York hablaba de que si las mamás de todos los delincuentes ayudaban a decirle a los hijos, oye,
¿qué estás haciendo? El nivel de delincuencia podría disminuir. Lo mismo que estaban incluso sugiriendo en México, donde hay una alianza claramente donde las mamás se hacen de la vista gorda de toda la serie de cosas que hacen los hijos por la serie de beneficios que obtienen de toda esta serie de cuestiones. Entonces, el hecho de poner luz sobre el asunto de las mujeres, del tema de las mujeres, me parece que no podemos renunciar a debatirlo, abrirlo y aplaudir todo aquello que permita entender ese territorio que se vaya ganando. O sea, todavía en México creo que estamos bastante lejos de eso. En Estados Unidos las Fuerzas Armadas ya felizmente tienen mujeres en puestos muy importantes. En México no. En México, como diría algún poeta, soy un buen, decía Efraín Huerta, soy un buen poeta de segunda en un país tercermundista. Bueno, pues eso pasa en México, o sea, las mujeres son buenas ciudadanas de segunda en un país tercermundista. Entonces creo que esta idea es algo que tenemos que, como ciudadanos, pues advertir y luchar porque eso no suceda. Sí, por supuesto. Sin embargo, por ejemplo, ahorita pusiste muchos puntos ahí claves que tienen que ver con preguntarse. O sea, estos temas falocéntricos, machistas, esto que acabas de decir de madres que generan hijos que sean machistas y que inclusive hay estos temas en los que pareciera ser que esta defensa del, del feminismo se entrecruza ahí con exactamente aquello que se despreciaba, que lo descalifica. O sea, este tipo de cosas que de alguna manera me parece que, que es importante que se analicen, que se pongan ahí enfrente también, ¿no? ¿Qué piensas, Mauricio? Bueno, de entrada, pues sí, qué bien, hay que celebrar, por supuesto, hay que celebrar el día, qué bien que lo celebremos y bueno, yo creo que todavía hace no mucho podíamos escuchar frases como, bueno, México no está preparado para tener a una presidenta y ahora de manera prácticamente inminente vamos a tener una presidenta y bueno, vamos a ver qué papel hace, esperemos que haga un buen papel porque en efecto es innegable el lugar que ha ocupado y yo insisto, políticamente, personas informadas a mi modo de ver y personas con cierta actitud un tanto más progresista, como se dice actualmente, bueno, hablaban de que México no estaba preparado para que una mujer llegara a la presidencia. Yo creo que felizmente ahora tenemos inevitablemente esa situación porque bueno, el tercer candidato dudo mucho que tenga alguna posibilidad, ¿no? Entonces seguramente va a ser una presidenta mujer, ¿no? Y bueno, realmente eso habla de situaciones que, bueno, yo me acuerdo que la primera persona que participó en un gabinete fue con López Portillo, Salud Alegría, y lamentablemente no fue precisamente muy... em, bueno ese experimento, pero a raíz de eso, sin duda, la mujer está avanzando en ese territorio, ¿no? Y qué bueno que empiece a haber este tipo de nuevas formas de ver esta situación y que cada vez ocupen espacios y lugares con mayor relevancia. Han demostrado ser, este, no solo capaces, yo no sé quién puede dudar de esa capacidad, sino que en realidad cada vez más que demostrar eso, simplemente ganar esos espacios, ¿no? Y bueno, eso es para celebrarse, sin duda yo creo que es para celebrarse. Que en eso en ocasiones va a haber ciertos excesos, comentábamos un texto de Rudinesco, en donde ella habla de que en momentos, pues bueno, sí, más bien hay una especie como de retomar cierta posición en relación a todo lo que se les ha hecho a las mujeres. Esta, segregarlas, ponerlas en segundo lugar, todo esto, no tenían derecho a herencia, no votaban, etcétera, etcétera. Bueno, evidentemente que tiene costos. Qué pena, pero pues bueno, ni modo, así es esto. Los procesos históricos demuestran ser así, pero de que sin duda están ganando espacios, eso es lo que hay que celebrar, creo yo. ¿Mm? Y que faltan aún otros espacios, por supuesto.
Ojalá que no sean en términos militares, ojalá que sean en otros espacios, pero definitivamente, por ejemplo, en la política, qué duda cabe que cada vez ocupan espacios más relevantes y con mucho mayor desempeño en ocasiones que los varones. Entonces, bueno, para celebrarse, por supuesto, yo diría. Mm. Claramente, si traemos este tema a la mesa, no nada más es porque el 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, sino porque em, aquí creo que el tema de la identificación juega un papel muy importante, ¿no es así, José? Creo incluso en este sentido lo que estamos planteando, por ejemplo, de estas figuras y todo este tipo de cosas, por ejemplo, Golda Meir, ¿no? Esta parte de Indira Gandhi, o sea, grandes estadistas, mujeres, todo este tipo de cosas, todo esto en un sentido totalmente en una sociedad falocéntrica, machista, todo ese tipo de cosas. Entonces, porque también lo que tú planteas, o sea, también se estigmatiza esto, ¿no? Y también esto puede ayudar a legitimar una condición como de, de, de cierta victimización, pero no en el sentido, digamos, de donde claramente sí hay una desigualdad, donde sí claramente hay una serie de cuestiones, pero donde desde el punto de vista de lo que puede ser una mujer, no se despliegue en todo su potencial, porque ya tiene esta coartada, ¿no? De la dificultad, de las cosas, no sé qué, o sea, que la tiene difícil, la tiene difícil. Por eso mencioné nada más dos que tienen, digamos, que son estadistas absolutas. Quizá si hiciéramos una lista de los estadistas más importantes de la historia del siglo XX, estarían ellas dos, sin duda, ¿no? Entonces, eso, o sea, esta parte de cómo a veces, digamos, este universo también de lo que es una mujer, que tiene que revisarse, ¿no? Este sentido de qué cosa es ser una mujer, porque si no, estamos llenos de estereotipos, de prototipos, de idealizaciones, de esquematismos, que, que lejos de ayudar al potenciar una posibilidad del ser, lleva a gravitar alrededor de cuestiones de identificación a cosas, ¿no? De identificarse a una serie de pequeños elementos que empobrecen lo que es realmente la consideración de lo que pueda ser una mujer, ¿no? Sí. Qué bueno que dices esto porque me parece que esto de los estereotipos, de las identificaciones, hace que lleguemos, por ejemplo, a los espacios de consulta, ¿no? A lo que ocurre todos los días, a la pregunta de las mujeres que llegan a los espacios de consulta, a las condiciones en las que se están peleando, con las que se están tropezando todos los días, que tienen que ver en muchísimas ocasiones con atraparse a estos estereotipos enormes que siempre han estado ahí dirigiendo las formas de tener que estar. Y entonces están esos atrapamientos en los que no se pueden salir, en los que es difícil preguntarse una serie de cosas. Hay mujeres en las que es difícil hablar. Recuerdo, por ejemplo, la marcha de mujeres del año pasado aquí en la Ciudad de México. A mí me llamó la atención e inicié escribiendo así un texto de un libro de algo del orden de las mujeres que decía en el piso, calladita me veo más bonita, no, calladita no me veo, pero mucho, por ejemplo, de lo que llega al espacio de análisis es que justamente ese silencio ha estado marcando muchas circunstancias de su vida sobre las que no se pueden preguntar porque ni siquiera está dentro de sus posibilidades el hacerlo porque están atrapadas en este tipo de cosas que han estado ahí dictando ciertas vías. Entonces, preguntarlo es complejo. Hay mujeres que sienten que solamente van para una vía que ya está trazada. Entonces, pensar en otra es complicado. ¿No? Hay estereotipos que se supone que es lo que debería de ser una mujer o cómo tendría que ser. Y cuando no estoy perteneciendo a eso, entonces me tropiezo porque entonces no hay algo del orden de cómo estoy comprometida con mi vida, sino más bien todo el tiempo, pues ahí mm, maltratándome porque no estoy cumpliendo con lo otro, ¿no? Entonces, me parece que eso es muy importante porque ya más allá de que se pueda conmemorar o no toda la lucha feminista, eso no solamente está allá, o sea, no solamente, o sea, no está lejos nada más, o sea, lo vemos todos los días y está absolutamente cerca, ¿no lo creen? ¿Sabes qué? Y además, esta parte de lo que tú dices es muy importante. La pregunta es, esos estereotipos que, digamos, que están como siendo para determinar las posibilidades, digamos, la agenda de lo que debe hacer una mujer, son construidos por hombres.
es esta parte además en donde si el poder, el sistemas de poder son, como hemos hablado, masculinos y falocéntricos, las mujeres tienen que replicar esos esquemas. Entonces, si los hombres van a tables dance donde hay mujeres desnudas bailando, las mujeres liberadas tienen que ir a table dance donde haya hombres desnudos bailando. La pregunta es si no toda esa serie de estereotipos no están más que afirmando un mismo prototipo en donde lo otro, lo distinto, lo desemejante, digamos, la más profunda alteridad, pues no tiene cabida, ¿no? Está todo homogeneizado. Sí, exacto. Nos tropezamos con querer estar en lo igual, ¿no? Atrapándonos en eso, como si fuera lo único que existe, y entonces se anula todo lo demás. Puesto así, simplemente sería que la mujer pasa del lado de lo fálico. Y justamente ahí habría que pensar que tanto en realidad eso se convierte nuevamente en una respuesta por un lado y por el otro lado en otro estereotipo. Pero ciertamente, hablando de estereotipos, el que prevaleció por siglos era el de la madre abnegada mexicana, que justamente me parece que cada vez tiene más poco sustento. Y es eso lo que hay que celebrar, ¿no? Es eso lo que hay que celebrar, porque justamente lo que comentabas, Luz, esa madre abnegada se tenía que callar. Eso que deseaba, pensaba y sentía, si era abnegada, tenía que guardar silencio. Y justamente eso es lo que ya no está ocurriendo, yo diría afortunadamente. Eso Ujú. es lo que hay que celebrar, que ahora pueden cuando menos hablar sin que ese estereotipo tenga un peso, porque ser una buena mujer en los 70 tenía un peso enorme esta imagen de esta madre abnegada, y en donde, insisto, parte de esta abnegación era no te quejes, sufre con resignación, y bueno, esa parte falocéntrica, que cómo premiaba a esa santísima y gran madrecita que era la que toleraba todo y cómo le hice sufrir, ¿verdad? Cómo le hicimos sufrir todos, pobrecita. Y bueno, pero ¿a costa de qué, no? ¿A costa de qué? Bueno, creo que esos estereotipos, afortunadamente, cada vez se sostienen menos. Y Sí, sí, qué bueno que lo hablen, qué bueno que lo comenten, qué bueno que digan, basta con eso, ¿no? sí. Y perdón, Luz, para que también llevarte a ti a esto, con esto de los estereotipos, pero no sé si vieron la película esta de Barbie, donde precisamente todo comienza con este juego de la Odisea, ¿no? De la película de donde avienta el mono el hueso y se transforma en una nave espacial y aquí están las niñas jugando a las mamás, pero ahora juegan al estereotipo del Total Woman, que diríamos c'est la même chose la campana que la cloche, que es lo mismo, ¿no? O sea, no es lo mismo, felizmente no es lo mismo, pero en términos de ser es muy semejante. Sí, estoy de acuerdo contigo y estaba pensando ahorita que escuchaba a Mauricio, sí, los estereotipos, pues no se sostienen, ni este ni muchos, ni ninguno, pues, pero eh, a lo mejor antes estaba el silencio que no se cuestionaba, pero hoy, aunque se hable, el estereotipo prevalece y está exactamente la otra cara, esta que estabas diciendo ahorita, José. Entonces aquí el asunto es poner en la mesa el tema de la pregunta, o sea, ¿dónde estoy yo? O sea, yo en tanto sujeto, en tanto estar en el mundo, en tanto lo que yo quiero querer, ¿no? El tema de la película que estás diciendo ahorita, el poderte decir, me rompí, no me sale, no puedo, no me da, ¿no? Me equivoqué, o sea, una serie de cosas que digamos que antes pues no se decían, hoy se pueden decir, entonces que estén ahí y que no generen culpa, porque también el estereotipo se puede hablar, se puede criticar, pero hoy lo que tiene son a veces consecuencias diferentes, ¿no? Entonces, me parece que importante que hayamos traído esto acá y además, pues toda la ruta, ¿no? Lo general de cómo el origen de que se conmemore un Día Internacional de la Mujer para poder visibilizar una lucha que claramente ha tenido una serie de consecuencias que hoy por hoy
siguen existiendo en muchas circunstancias, pero también ir como a este punto en el que esa pregunta que está ahí, eso que es necesario que las mujeres, en tanto seres humanos, en tanto sujetos, podamos cuestionarnos respecto de nuestro deseo, de lo que verdaderamente, del lugar que tenemos en nuestra vida para poderla vivir. Así es que pues bueno, pues muchísimas gracias, José, muchas gracias, Mauricio, y muchas gracias a todos y todas los que nos acompañaron en el programa el día de hoy. Les mandamos un abrazo virtual. Nos vemos en la próxima. Saludos. Saludos a todos.